Hola amigos, bienvenidos al segundo video tutorial del curso de JB. Mi nombre es Camilo Rodríguez y pueden seguirme en Twitter a través de @seaandreslb. Bueno, en el video tutorial número uno habíamos visto una breve introducción a lo que era EJB, vimos un poco para qué nos sirve, para qué era para básicamente construir aplicaciones robustas, y vimos un poco de la historia. Ya vamos en este video a adentrar un poco bueno, vamos a ver algo de código, vamos a ver los tipos de JBs que hay. En esta imagen de acá podemos ver que tenemos para la EJB 3.2 existen tres tipos de componentes. Tenemos los Session Bean, tenemos los Message Driven Beans y tenemos los Entities. Estos hacen parte de los denominados Enterprise Beans. En este segundo video tutorial vamos a ver para los Session Beans que tenemos diferentes tipos, que son Stateless, que son Session Beans sin estado, tenemos Stateful, que son Session Bean con estado, y tenemos los Singleton, que son un caso bien particular que ya veremos más adelante. Bueno, para empezar vamos a ver qué son los Session Bean. Básicamente son componentes Java que nos permiten establecer la lógica del negocio de nuestra aplicación y habitan dentro de un contenedor de JVS, que fue algo que ya vimos en el video tutorial número uno. Entonces, si vemos en la imagen de acá, tenemos nuestro EJB container, que a su vez está dentro de un application server, y dentro del EJB container tenemos, en este caso, tenemos dos session beans. Uno se llama book y otro se llama order manager. Entonces, como está dentro del EJB container, podemos configurar cada uno de estos enterprise beans para que utilicen servicios del EJB container. Todo esto lo manejará pues básicamente sin nosotros darnos cuenta, el EJB Container, nosotros solo le decimos qué queremos utilizar y de qué forma, y el EJB Container hará toda, pues como su magia, ¿no? Bueno, ¿cuándo tenemos que utilizar Session Bean? ¿Cuándo tenemos que crearlos? Cuando queremos establecer la lógica de negocio de nuestra aplicación. Recordemos que con un Session Bean como tal podemos establecer, crear un componente que tenga una funcionalidad única, que podamos transportarlo a otra aplicación y que nos sirva para generar reusabilidad. ¿Para qué también nos sirve? Para mantener el estado conversacional con el cliente. Esto nos permite, por ejemplo, en el tipo de session bien específico que es el stateful, podemos, por ejemplo, crear un carrito de compras, un componente para el carrito de compras, para un registro de usuario que tenga que tener muchos pasos, donde tenga que guardar la sesión del cliente. Ya lo veremos más adelante. Y para modelar, por ejemplo, procesos de backend, que son procesos administrativos, por ejemplo, no sé, insertar un nuevo cliente, eliminar un cliente, etcétera. Bueno, vamos a ver el primer tipo de session bean, que es el stateless, que es un tipo de session bean que no conserva el estado con el cliente. ¿Qué quiere decir que no conserva el estado con el cliente? Que cada instancia de ese componente no va a ser única para un determinado cliente, es decir, muchos clientes van a poder compartir una instancia específica. Ya voy a explicar más o menos pues, de qué forma se ve esto en el servidor, en el contenedor de Enterprise Java Beans. Y para poder crear un session bean, lo primero que tenemos que tener es que una clase Java, que ya tenemos, que es en la cual vamos a implementar los métodos de negocio de nuestro componente. Va a ir toda la lógica, entonces vamos a crear cuantos métodos necesitemos y opcionalmente vamos a tener que crear una o más vistas de negocio, que son las interfaces como tal. Entonces en estas vamos a poder colocar la definición de nuestras interfaces y estas van a poder, según un tipo específico, vamos a poder permitir que sean accedidas de forma local o remota. Ya vamos a ver esto. Entonces, una interfaz de negocio es una interfaz de Java normal que es comúnmente denominada un POJI, que significa Plain Old Java Interface, y que expone los métodos de negocio que podrán ver los clientes. Entonces, aquí tenemos en la primera imagen tenemos una interfaz llamada Client Manager y tenemos dos métodos. Uno es addClient, que recibe un string, y deleteClient, que recibe un string también. Vemos aquí no tenemos, es una clase, una interfaz de Java normal, ¿vale? Y ahora podemos crear ya como tal, que es convertirla en una EJB view, en una vista de EJB, agregándole simplemente una anotación. Puede ser @local o @remote, ¿vale? Esas son las anotaciones Java de las que habíamos hablado en el primer video tutorial. Ya con esto, entonces convertimos el POJI más una anotación en un EJB view, ¿vale? Entonces los clientes van a poder consultar estos, la implementación de estos métodos a través de esta interfase. Por otro lado, tenemos ya la implementación como tal, la definición de la implementación del código de estos métodos.
que ya lo hacemos directamente sobre el stateless session bean. Entonces, que es una clase Java normal que es conocida como un pollo plain old Java object y que cuenta con una notación específica que permite que se convierta en un componente de JB, es decir, que pueda ser interpretada o cargada por el contenedor de JBs y puede implementar una interfaz de negocio, que la vemos en esta imagen de acá. Entonces tenemos nuestra clase y tenemos que implementa normalmente con el Implements Client Manager, que era nuestra interfase de la diapositiva anterior. Y le damos, bueno, tenemos que, normal, como una clase que implementa una interfaz, definir todos los métodos. En este momento, pues, tenemos add client, tenemos aquí un mensaje, no le puse pues mayor lógica de negocio para no confundirnos con el ejemplo. Y para que pueda ser cargado por el contenedor de JBeans, le agregamos esta anotación, @stateless. Estamos diciendo que va a ser un componente, un session bean sin estado. Bueno, entonces habíamos visto que la interfase la podemos declarar con la anotación local o remote. Entonces, cuando es local, quiere decir que los clientes van a estar dentro de la misma Java Virtual Machine. ¿Sí? Recordemos que es pues, la máquina virtual de Java es donde cargamos nuestro servidor de aplicaciones que internamente tiene el contenedor de JBeans y etcétera. Entonces, en esta imagen de acá pueden ver que tenemos nuestra Java Virtual Machine, que solo tenemos una, y nuestro servidor de aplicaciones. Entonces tenemos aquí dos session bean y ellos se pueden comunicar a través de esa interfaz, ¿sí? Local. Entonces si el session bean 1 tiene una interfaz con la anotación local, el session bean 2 puede acceder a esa interfase o a este session bean a través de esa interfase que es local. O podemos tener el mismo, por ejemplo, aquí tenemos un contenedor web que está dentro del mismo servidor de aplicaciones, entonces también un servlet, por ejemplo, podría acceder a través de la interfase local a nuestro session bean. Por otra parte tenemos los Enterprise Beans que son marcados con la anotación @remote, que ya nos permite acceder, por ejemplo, ese es un caso, eh, tenemos aquí dos Java Virtual Machine, tenemos 1 y 2, entonces en la Java Virtual Machine 2 tenemos nuestro contenedor con los Session Bean, y en otro, pues en otra máquina, por ejemplo, tenemos una aplicación, no sé, Swing o una aplicación de consola y podemos acceder a estos session bean a través de la interfase remota. Entonces todos los métodos que estén definidos en la interfase con @remote van a poder ser accesibles desde nuestros clientes, nuestros rich client. Perfecto. Bueno, entonces aquí voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer aquí. Perfecto, entonces básicamente aquí voy a mostrar cómo es la interacción de un cliente para consultar un session bean de tipo stateless. Entonces lo primero que tenemos que tener aquí es aquí yo voy acá. Lo primero que tenemos que tener es que un cliente, que es el que va a hacer la respectiva consulta de nuestro session bean de tipo stateless. Y por otro lado, tenemos acá un contenedor de JVs. Pues tenemos nuestro EJB container. Y en nuestro EJB container van a estar viviendo nuestros EJBs, ¿sí? Estos Enterprise Java Beans como tal. Nuestro EJB 1, 2, etcétera. Y estos van a exponer, vamos a poner el caso de que este cliente va a acceder a través de una interfaz remote. Entonces estos EJBs van a tener acá una interfase remota, ¿sí? Esta va a ser nuestra interfase a través de la cual el cliente va a poder comunicarse, ¿vale? Para poder realizar el consumo. O sea, el cliente nunca va a acceder directamente a los Enterprise Beans, sino lo hace a través de las interfaces que creemos. Por eso es la importancia de crear esa interfase. Y esto lo va a hacer remotamente, ¿vale? Es decir, está dentro, esto es una Java Virtual Machine 1, por ejemplo, y esto es una Java Virtual Machine 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el cliente realiza una petición, ¿vale? Lo primero que el EJB Container va a verificar si ya hay una instancia creada. Es donde lo verifica. El EJB Container tiene un área que se llama el pool de objetos. Entonces, lo primero que va a hacer él es verificar, por ejemplo, si el cliente solicita el EJB1, entonces va a preguntar, oiga, ¿ya existe
en el pool de objetos una instancia para ese componente. Si no llegara a existir, entonces lo primero que va a hacer es crear una nueva instancia. Por ejemplo, EJB1, ¿sí? Entonces el cliente es el llamado a un método específico, el contenedor de JBeans ve que en el pool no hay ninguna instancia para ese componente y lo crea. Y ya ahí le puede responder al cliente. Le podría responder al cliente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, si otro cliente quisiera también acceder al mismo componente, entonces lo que él va a hacer, si aún no ha terminado la ejecución del método que el cliente número uno eh, realizó, lo que él va a hacer es crear una nueva instancia de ese objeto. Entonces crearía otra instancia, ya tendríamos dos instancias del mismo componente, ¿vale? Y este cliente podría también realizar la consulta a través de la interfaz remota. Si ahora otro cliente quisiera, si ahora otro cliente quisiera realizar el llamado, acá está, si otro cliente que quisiera realizar el llamado, y por ejemplo ya terminaron la ejecución, estos dos clientes ya terminaron la ejecución de los métodos que consultaron, entonces lo que pasaría es que el EJB container automáticamente le asignaría cualquiera de estas instancias, cualquiera de estas dos, a ese cliente. Entonces, como vemos, un cliente no tiene una instancia específica dentro del EJB container. Si este cliente quisiera hacer otra llamada a otro método de ese componente, posteriormente, él podría fácilmente asignarle ya sea o este de acá o este de acá. Eso ya lo gestiona directamente el contenedor de EJBs. Por eso es que se denominan stateless, es decir, sin estado, porque cada cliente no tiene una instancia propia para él, ¿vale? Es compartida. Pero si nos damos cuenta, múltiples clientes no pueden acceder directamente a una instancia. Por eso es que se van creando más instancias dentro del pool de objetos. Esto que nos permite, este modelo, que se puedan reutilizar los componentes que se van creando. Pero esto eh, obviamente depende de las necesidades que tengamos en nuestro proyecto. Si, no, si digamos, necesitamos tareas puntuales, por ejemplo, no sé, agregar un cliente, obtener una lista de productos, todos estos temas los podríamos manejar a través de un stateless, que nos permite reutilizar justamente eh, todos estos componentes. Perfecto, entonces vamos a volver a la diapositiva. Y aquí estamos viendo que tenemos el ciclo de vida precisamente de lo que estábamos hablando en el otro lado. Entonces, inicialmente, ¿cierto? Si no existe, lo que va a hacer es que crear una nueva instancia, ahí donde va a llamar al constructor de nuestro Enterprise Bean. Posteriormente va a realizar la eventual inyección de dependencias, eso lo veremos más adelante. El punto es que va a crear nuestra nueva instancia y va a poder el cliente consultar el método específico. Y después, si por ejemplo nadie más consulta esa, ese componente, lo que automáticamente el contenedor de JBoss va a ser destruirlo. Todo esto se puede, digamos, configurar a través del servidor de aplicaciones. Podemos configurar el tiempo de vida, por ejemplo, de nuestros componentes si nadie lo utiliza. Esto es bastante importante, pero lo veremos mucho más adelante en temas de administración. Y así es como funciona el state. Vamos a ver un ejemplo aquí directamente en Eclipse. Entonces tenemos nuestra interfase, ¿verdad? Y aquí tenemos con la anotación @remote. Tenemos unos métodos específicos, getCount, addCount, setName y getName. Y por otro lado tenemos ya la clase que implementa esa interfase, ¿vale? Y hace la definición de cada uno de los métodos. Tenemos nuestro contador de bin, estamos aquí sobreescribiendo cada uno de esos métodos, colocándole la lógica, sería la lógica de nuestro negocio, iría en cada uno de esos métodos. Y como vemos acá, le estamos colocando stateless a nuestra clase, ¿sí? Siempre tiene que ir antes de la definición de nuestra clase. Entonces, el, este componente se va a llamar contador bin, pero aquí hay una particularidad y por ejemplo, que aquí en el stateless le podemos colocar un nombre, le podemos cambiar el nombre, ¿sí? Si no queremos que se llame contador bin, sino counter bin. Este nombre es bastante importante porque con él es que se va a poder consultar a través de las interfaces remotas, ¿vale? En este momento lo vamos a dejar así, normal, sin esto. Y entonces por otro lado tengo aquí el cliente, que lo podemos ver, es una clase Java.
Bueno, aquí tiene bastante código, pero lo que realmente nos importa es ver cómo se funciona el stateless, que en realidad no está guardando el estado. Entonces, básicamente voy a explicar únicamente lo que nos importa. Aquí en el, en el método main vamos a crear 10 hilos, ¿vale? 10 hilos. Y cuando inicie cada uno de los hilos, ¿qué va a hacer? Va a hacer un lookup de ese Enterprise Bean que queremos utilizar. Esto lo veremos mucho más adelante, es que esto es un tema que tiene que ver con un tema que es JNDI, que son las Java Name and Directory Interface, pero eso ya requiere otro video tutorial. ¿Qué nos importa? Saber que estamos creando 10 hilos, ¿verdad? Y en cada hilo cada vez que inicia un hilo, estamos diciéndole que nos muestre este mensaje, valor inicial del hilo, un name que le seteamos y el count, ¿vale? Inicial. Entonces, si de entrada llamamos al count, nos va a nos va a traer el valor de esta variable, que inicialmente debería ser cero. Y después estamos llamando el método addCount, ya es directamente ahí con su componente, ¿sí ven? Y estamos diciendo addCount, que es básicamente lo que hace es que incrementar en uno esta variable. Y por último, pues simplemente imprimimos. Tenemos el mismo nombre y tenemos el valor actual que tenga esa variable. Entonces voy a ejecutarlo acá. Primero voy a correr a desplegar este componente en nuestro servidor. Estoy utilizando para esta prueba JBoss 7.1. Más adelante veremos cómo es que es la configuración. Cuando lo desplegamos aquí nos aparece la información para poder llamar al componente remotamente y también de forma local. Bueno, y entonces acá ya voy a ejecutar nuestra clase, nuestro cliente, con una Java Application. Y aquí vamos a ver algo bastante interesante, que es, tenemos que, bueno, como creamos un hilo, entonces él, pues, dependiendo de la máquina, va a poder crear, pues aquí tenemos nuestros hilos creados. E inicialmente, en este caso, todos tienen un valor inicial de cero. Pero dense cuenta de algo. Por ejemplo, si miramos el hilo cero, ¿cierto? Que inicia en cero efectivamente, acá está, ¿cierto? Después lo incrementa en uno y nos muestra efectivamente que incrementó en uno, ¿cierto? Pero si ahora miramos el hilo, por ejemplo, el hilo 2 nos está mostrando también uno, ¿sí? Es decir, que para este caso pudo haber creado otra nueva instancia dentro del el servidor y por eso incrementó en uno únicamente el hilo 2. Pero si ahora miramos, por ejemplo, el caso del hilo 3, como podemos ver acá, y si subimos acá, podemos ver que el valor del hilo 3 era cero, ¿cierto? Y el valor final del hilo 3 fue cero, ¿sí ven? Es decir, no estamos compartiendo pues, o sea, cada uno de estos hilos puede llamar a una instancia que ya hubiera sido creada para otro hilo. Entonces, esta es como aquí se puede evidenciar que nos está utilizando para cada cliente una instancia específica, ¿sí? Si lo hubiéramos hecho con Stateful, que lo vamos a hacer más adelante, veríamos que cada uno de los hilos va a tener una instancia específica. Entonces todos van a mostrarnos cero de valor inicial y uno de valor final para cada uno de los hilos. Perfecto. Bueno, espero que haya quedado claro este tema. Igual el código lo voy a subir a GitHub para que lo puedan descargar desde ahí y lo puedan analizar. Es bastante, pues me parece sencillo. Igual cualquier duda pues pueden preguntar en mi blog o en el video de YouTube. Bueno, en el próximo video tutorial voy a explicar ya el otro tipo de Session Bean, que son los Stateful Session Bean, y otro tipo que es el Singleton, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda no duden en dejármela en mi canal de YouTube o en mi blog. Muchas gracias.